Bueno, vamos a empezar con nuestro tema. Este tema se llama funciones trascendentes. Hasta la clase pasada, que fue funciones irracionales, trabajamos todo lo que son las funciones algebraicas, desde la constante hasta la irracional. Aprendimos a buscar dominios y rangos también. Bueno, a partir de hoy empezamos a trabajar las funciones que no son algebraicas, a las que nosotros vamos a llamar funciones trascendentes. En las funciones trascendentes vamos a abarcar funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Vamos a empezar con las funciones exponenciales y las logarítmicas. Dentro de las funciones exponenciales vamos a trabajar dos tipos. Las primeras son las exponenciales naturales y las exponenciales de base B o de base A. En algunos textos así se escribe. La función exponencial las vamos a tener, si trabajamos función exponencial natural, en su calculadora va a estar, ahí les puse una imagen, donde está el logaritmo natural, en la parte de detrás está e a la x. E a la x va a ser nuestra función exponencial y ahí aparece al lado igual una letrita e. Sí, la letra e es el número de Euler. Así como conocíamos el número pi, así Euler tiene un valor que aproximadamente es de 2.7183, sí, pero lo vamos a trabajar como una función. Esta función la vamos a expresar de manera general como f de x es igual a e a la x, o también lo podemos escribir como f de x es igual a x de x. Esta función no es lo mismo que la tecla exp que hemos utilizado nosotros, sí, que la vamos a encontrar acá en su calculadora. Ahí les puse unas flechas, ahí vamos a escribirlo. Como está en la parte de atrás con letras amarillas, pues ya saben que lo que hay con letras amarillas se va a sacar presionando antes la tecla Shift. Sí, por ejemplo, aquí les puse que para que podamos evaluar funciones exponenciales, antes nosotros debemos de presionar la tecla Shift y ya después ya presionan la tecla donde está el logaritmo y ya va a aparecer la letra E. Sí, por ejemplo, si tenemos la función f de x es igual a e a la x, si yo quiero evaluar mi función cuando x es igual a 2, es decir, voy a calcular f de 2 es igual a e a la 2. Observen que la x va a estar como un exponente de la letra e, es decir, del número de Euler. Entonces, ponemos e a la 2 y para que nosotros lo podamos hacer con nuestra calculadora, vamos a presionar primero la tecla Shift, luego la de logaritmo para que aparezca la E y ya después escribimos el 2. Sí, aquí les puse más, no quiere decir que ustedes van a ir escribiendo más en su calculadora. Y si no, mejor se los quitamos. Tecla Shift, luego la de logaritmo y después el número que nosotros queremos evaluar. Entonces ya me queda e a la 2. En su calculadora va a aparecer una e y un 2, ¿sí? Y ya le vamos a dar igual y ya les da 7.3890. Está sencillito. Ahora, si yo tengo otra función, por ejemplo, f de x es igual a e a la 2x. Observen que ahora aquí arriba ya va a ir cambiando. Aquí puedo poner 5x, x más 1, diferentes funciones, incluso, por ejemplo, x cuadrada, la función que ustedes quieran aquí arriba. Sí, pero la base es la e. Sigue siendo una función exponencial. Por lo tanto, si yo quiero evaluar esta función cuando x vale 3, nosotros ya sabemos que para evaluar una función consiste en sustituir en la función que nosotros tenemos el valor de la x, ¿sí? Entonces escribo f de 3 es igual a e, ya como arriba está 2x es como un exponente, entonces ya escribo 2 por 3, aquí arriba me queda 6, es decir, me queda e elevado a la 6. ¿Cómo lo voy a sacar con la calculadora? Presionando la tecla Shift, luego la del logaritmo
y después escribimos el 6. No sé si les confunde aquí que les puse más y si no, mejor lo quitamos. Y vamos a escribir shift, luego la tecla logaritmo y luego el 6. Y ya en su calculadora les va a quedar E6. Ya le dan igual y les va a dar 403.4287. Bueno, a ver, vamos con un ejemplo 3. En este ejemplo, mi función es f de x es igual a 3 por e a la 5x. Lo vamos complicando cada vez más. Les voy introduciendo más términos. ¿Sí? Sigue siendo una función exponencial porque está la e. El 3 está multiplicando con la e y esta e está elevado a la 5x. ¿Sí? Entonces, dice, vamos a calcular la función cuando x es igual a 1. Voy a sustituir en donde hay x, voy a poner 1. Sí, entonces me quedaría f de 1 es igual a 3 por e. Aquí dice a la 5x, entonces pongo a la 5 por 1. 5 por 1, 5. Ya me queda 3 por e a la 5. ¿Cómo lo van a escribir en su calculadora? Van a poner primero 3 por y luego presionan shift y logaritmo para que salga la e y ya ponen el 5. Ya después le dan igual y le dan 445.2394. De ahí vienen sus ejercicios. Miren, en sus ejercicios yo les doy primero una función. Aquí está, de este lado están las funciones. Y para cada una, por ejemplo, la primera, si f de x es a la x, aquí van a calcular la función cuando x vale 1 cuando x vale 2.4. Para esta función, luego van a trabajar la segunda y estos son los valores de x que van a utilizar. Para cada función que tienen ahí les di los valores. Sí, ahora vamos a ver cómo es la gráfica de nuestra función exponencial. Les decía yo, esta gráfica se utiliza para explicar crecimientos de poblaciones. Popularmente la utilizan los biólogos, los médicos, los investigadores cuando están estudiando un fenómeno de crecimiento. Les decía yo, por ejemplo, en las noticias pasaba que el COVID llevaba un comportamiento de forma exponencial. ¿Qué quería decir? Que empezó con pocos casos y se fue creciendo de manera muy rápida. Eso significa que es un crecimiento exponencial. Observen la gráfica de nuestra función. La función empieza con valores bajos y de repente empieza a crecer de manera muy rápida. Sí, esta es la gráfica de e a la x. Su dominio, como ustedes pueden ver, si le dan cualquier valor a la x, ya sea negativo, ya sea positivo, ustedes van a poder calcular y van a poder hacer la gráfica. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. El rango, en el rango siempre escribimos que va del 0 al infinito, porque empieza acá muy pegado al eje X y de ahí toma valores hacia arriba, nunca va hacia abajo. Entonces nuestro rango va a ser del 0 al infinito. Recordemos que si ponemos un paréntesis significa que no incluye al 0, toma valores muy cercanos al 0, pero no los incluye. Ahora observamos en este análisis de esta gráfica. La gráfica roja corresponde a e a la x. En cuanto nosotros incrementamos aquí arriba, hagan de cuenta, aquí el coeficiente de la x es 1. Si yo le incremento a 3x, observen que esta gráfica se cierra con respecto al eje y. Y aquí en la parte de abajo pues se ensancha un poquito más. Como es e a la x, observen también que todos los puntos van a pasar aquí en el punto 1 sobre el eje y. Si yo disminuyo aquí, en lugar de que tenga yo 1x, si pongo, por ejemplo, e a la 1/2 de x, pues esta gráfica se va a abrir. Si aquí le aumento todavía a 5x, esta gráfica todavía se recorre más y se cierra con respecto al eje y. Ahora en la siguiente gráfica, siempre partimos de e a la x, es la gráfica roja. F de x es igual a e a la x.
En la parte de arriba cambiamos el coeficiente de X. Vimos que conforme aumenta el coeficiente, la gráfica se cierra. Ahora el coeficiente se va a mantener igual, E a la X, E a la X y E a la X en las tres. Lo que vamos a incrementar es un término independiente en la parte de arriba. Si partimos de E a la X, en el momento en que yo escribo E a la X más 1, observen qué pasó. Aquí estaba nuestra gráfica y ahora pasa de este lado. A la misma altura, observen, aquí en 1 en Y. Aquí también pasa en 1 en Y. Sí, está en menos 1 con 1 en Y. Aquí estaba en 0 con 1. Y aquí, al ponerle E a la X menos 2, ahora pasa en 2 de X, 2 positivo y 1 en Y. Observen que la gráfica lo que está haciendo es que se está desplazando. Si yo aquí pongo más 1, aquí arriba puse más 1, esta gráfica se recorrió pero a la izquierda, al menos 1. Hagan de cuenta que se fue del lado contrario. Si aquí le pongo X menos 2, se recorre pero hacia la derecha, al 2 positivo. Sí, ojalá y entiendan este desplazamiento. Si yo pusiera aquí X más 5, se recorre al 5, pero negativo, es decir, va a pasar 4 hasta acá, en este punto, y de aquí se va hacia arriba y hacia abajo. Únicamente se está desplazando sobre este eje, sobre el eje horizontal. Si le ponemos menos 3, se recorre al 3. Aquí en el 1, 3 va a pasar. Siempre en la altura del 1 es donde va, ¿eh? No se me vayan a confundir ahí. A la altura del 1 es donde se está desplazando a la izquierda o a la derecha. Dice, ahora vamos a observar en las siguientes expresiones los números, que los números están fuera de nuestra función. Observen, en la parte de arriba aquí estaban como un exponente. Aquí no. Aquí los números están afuera de la función. Esta es mi función exponencial. Ahora, afuera de E a la X está menos 1. Si nosotros queremos evaluar este tipo de funciones, por ejemplo, aquí cuando X vale 3, bueno, me va a quedar E a la 3, calculo esta función y luego resto 1. Y ya me queda 19.0855. ¿Cómo van a ser las gráficas de estas funciones? Nuevamente, parto de una función E a la X. Aquí está la gráfica roja. Observan, los números están fuera de la E, ¿sales? En la gráfica verde tengo la función E a la X más 2. Como está fuera de esa función, este 2 que está aquí, ahora el desplazamiento de mi gráfica va a ser en el eje vertical, es decir, sobre el eje Y. Aquí estaba en 1, al ponerle más 2, esta gráfica se recorre 2 puntos hacia arriba, sobre el eje Y. Si le pongo E a la X y al final menos 1, esta gráfica se recorre 1 punto hacia abajo. Pero siempre el punto de partida es en el 1. Al recorrerse, esta gráfica se está desplazando, por lo tanto van a cambiar los rangos de las funciones. Hasta acá arriba que teníamos aquí, los rangos no cambian, todas van del 0 al infinito, los dominios también. En la parte que estoy analizando ahorita, los dominios no cambian, todos siguen siendo desde el menos infinito al infinito. Lo que van a cambiar ahora son los rangos. ¿Por qué? Porque esta gráfica, por ejemplo, la verde, se desplazó 2 puntos hacia arriba. Estaba en el 1, bueno, lo recorro 2. 1, 2, ahora pasa en 3. Ahora el rango, observen que si yo dibujo una asíntota aquí sobre el eje Y, en el 2, ahora mi rango va a empezar del 2 hacia arriba. En la azul, como aquí está menos 1, esta gráfica se recorrió 1 punto hacia abajo, pasa en 0 aquí, pero empieza desde el menos 1. El rango va desde el menos 1 al infinito. A lo mejor estos numeritos les ayuden a definir el rango. Esta que pasaba en más 2, su rango va a empezar del 2 positivo hacia el infinito.
Este que tenía -1, su rango empieza desde -1 al infinito. Ahora vamos con la función exponencial de base b. La función exponencial de base b, en donde b va a ser un número mayor que 0 y va a ser una base. Acá está como una base. La x ahora va a ser nuestra variable, igual que la función de arriba. La diferencia es de que en la función exponencial natural aquí había una letra e y esa letra e tiene un valor fijo, es el número de Euler y está en nuestra calculadora. Ahora, la función exponencial de base b, esta b puede tomar cualquier valor, pero la x va a ser su exponente. Si, por ejemplo, puedo tener 8 a la x, el 8 va a ser la base y la x va a ser su exponente y va a ser el valor que va a ir cambiando, el valor de la x. Si, por ejemplo, aquí dice, tengo una función f de x es igual a 2 a la x, es una función exponencial de base 2, porque acuérdense que mi expresión general es b a la x, entonces las bases son las que van a ir cambiando. La x está como un exponente, la notación es importante, porque muchas veces cuando vemos este tipo de función, en lugar de que me pongan 2 y la x como un exponente, me ponen 2x, así no es lo mismo 2x que 2 a la x, por favor, la x debe de ser exponente. Ahora, si yo quiero calcular el valor de la función cuando x vale 3, voy a escribir f de 3, aquí me falló, f de 3 va a ser igual a 2 a la 3. En la calculadora, los exponentes diferentes de 2 y de 3, en su calculadora está x cuadrada y x cúbica. Entonces, ahí pueden utilizar 2 a la 3 con el cúbico. Pero ya si son números más grandes, ya utilizan este símbolo para elevar al exponente. Este símbolo está, a ver, por aquí tenía yo un dibujo de una calculadora. Aquí tienen el logaritmo natural, luego tienen log y luego tienen este símbolo. Este símbolo es el que les va a ayudar a elevar al exponente. Importante, aquí está hasta mi notita aquí, 2 es la base y 3 es el exponente o la x que ustedes pongan. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo 4 elevado a la 2x menos 3 es una función exponencial de base 4. Si yo quiero evaluar mi función cuando x vale 1, entonces voy a poner 4 elevado a la 2 por 1 menos 3. 2 por 1 menos 3, 2 por 1, 2 menos 3 menos 1. Ya me queda 4 a la menos 1. Para poderlo elevar, escribo 4, el símbolo que les expliqué, menos 1 y ya me queda 0.25. Aquí tenemos otro ejemplo. Si f de x es igual a 2 tercios a la x más 1, la base b es 2 tercios. Y ahora quiero evaluar mi función cuando x vale 1/2. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? F de 1/2 va a ser igual a 2 tercios a la 1/2 más 1. Acá está. 1/2 más 1 me da 3/2. 2 tercios, así lo van a escribir en su calculadora. 2 tercios entre paréntesis y luego ponen el símbolo de exponente y ya le ponen otro paréntesis y a la 3/2. Le dan igual y ya les da 0.5443. Aquí nuestra base es 2 tercios y nuestro exponente es 3/2. La gráfica, como es función exponencial, se va a parecer a la función e a la x. Sí, a ver, observamos estas que tenemos aquí. F de x es igual a 2 a la x. Empiezo con 2 a la x. F de x es igual a 2 a la x. Observen que se parece a las que vimos en la parte de arriba. Otra vez pasan aquí en el 1 porque son exponenciales. Nada más que ahora la base es b. En esta roja la base es 2. En la azul la base es 3. F de x es igual a 3 a la x. ¿Qué pasa aquí? Observen. Lo que estamos cambiando es la base. De 2 pasó a 3. El exponente sigue x y x.
Al aumentar el número de la base, el valor de la base, esta gráfica se cierra. Si yo aquí le pongo f de x es igual a 5 a la x, todavía se cierra más con respecto al eje y. Si lo disminuimos y le ponemos 1 a la x, pues se va todavía a abrir más, digo a cerrar, se va a abrir más de este lado. Si aumenta el valor de b, se cierra con respecto al eje y. Si disminuye, se abre, ¿sale? En la siguiente gráfica, estamos haciendo los mismos análisis que hicimos con la otra. La que voy a utilizar de base es 2 a la x. Si yo aumento aquí arriba x más 2, se recorre sobre el eje x. Estamos sobre el punto 1. Si le pongo más 2, se recorre a la izquierda 2 puntos. Si le pongo menos 1, se recorre a la derecha. Así como lo analizamos en las gráficas anteriores de la función e a la x. En la siguiente gráfica, lo mismo. La gráfica roja es mi base, 3 a la x. Si yo aumento el coeficiente de la x y le pongo 3 a la 2x, la gráfica se cierra porque está aumentando el coeficiente. Si disminuyo este coeficiente y pongo 3 a la 1/2 de x, la gráfica se abre. Exactamente lo mismo de la parte de arriba. Los dominios igual, aquí no han cambiado. El dominio es todos los números reales. El rango, pues observen que empieza aquí en Y0 del 0 y se va hacia arriba, del 0 al infinito. Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí? Exactamente lo mismo de hace rato. Trabajo 2 a la x, es la línea morada. Pasa en el punto 1. Ahora, este 2, observen que está afuera, ya no incluye en la base, en la función exponencial, está afuera. Al poner los números afuera, la gráfica se va a recorrer sobre el eje Y. Si le pongo más 2, de aquí del 1 se recorre 2 puntos hacia arriba. Si le pongo menos 1, se recorre, de aquí estaba en el 1, un punto hacia abajo. Van a cambiar los rangos. En la verde va a ser del 2 al infinito porque agregué más 2. En la morada, pues sigue siendo del 0 al infinito. Y en la roja, como puse menos 1, el rango va a ser del menos 1 al infinito.